saludo lleno de alegría, un saludo lleno de gozo, un saludo lleno de paz, un saludo lleno de felicidad de parte de toda la iglesia del Dios viviente para su Creador en este día. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La felicidad nos llena, la felicidad nos embarga, el gozo se presenta en nuestra vida porque estamos presentándonos delante del Dios vivo, delante de nuestro Hacedor, delante de nuestro Creador. Su congregación se une mundialmente como una sola para entregarle a Él lo que se merece: la honra, el honor y la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos todos que están llegando a las congregaciones, las personas por primera vez, personas recientes. Hoy es un día muy especial, como todos los días en el Señor, porque su manifestación y su gloria van a ser evidentes en medio de nuestras vidas. Y vamos a pedirle que nos acompañe, porque Él ya está aquí con nosotros, pero al decirle que nos acompañe es que su Espíritu entre a nuestro corazón y la obra deseada por el Creador sea manifiesta en nuestro ser. Digámosle entre todos: Padre de la gloria, Padre santo, Rey alabado, Padre viviente, Dios de dioses, Rey de reyes. Esta es tu congregación, Señor, en donde tú te manifiestas y con el poder de tu Espíritu vienes, nos tomas a nosotros en espíritu y a través de nosotros alabas tú al Padre eterno, oh Señor Jesús. Por eso es tan importante, es tan glorioso, es tan majestuoso, es tan sublime este momento divino, oh Dios de la gloria, por el cual te damos las gracias infinitamente por habernos permitido esta oportunidad de conocer este reino celestial. Padre Santo, descienda tu poder acompañándonos, dándonos tu respaldo. Te damos el honor y la alabanza y te agradecemos por todas tus iglesias, por toda tu doctrina y el conocimiento que recibimos de ti. Y te pedimos, Señor, tu manifestación. Te pedimos que la presencia, que esa semilla de tu evangelio, que ese poder que tiene tu palabra para transformarnos, para crear situaciones positivas y nuevas en nuestra vida, Señor, sea manifiesto en todos y cada uno de nosotros. Que te busquemos en espíritu y en verdad, para que de esa manera, oh Dios de la gloria, el poder de tu palabra cada día, Señor, se glorifique en medio de tu pueblo. Desciende con poder, acompáñanos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos y te adoramos. Adoramos este evangelio de vida, paz y salvación, y todo te lo expresamos, mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, el Cristo viviente. Que la honra, el honor y la alabanza sean dadas al nombre de nuestro Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo número 89. Libro de los Salmos, capítulo número 89. Y vamos a estar leyendo delante de nuestro Dios, porque estamos delante de Él, gloria al Señor. Todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Él, alabanzas a su santo nombre. Y vamos a hablar de la grandeza y de la misericordia de ese Rey perpetuo. Y dice el Salmo número 89, lo vamos leyendo con el alma, meditando. Y dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Continuemos leyendo todos. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Mire lo que hacemos nosotros. La iglesia es ese primer cielo. Nuestro corazón es ese cielo. Y celebra la presencia y la maravilla de Dios. Por eso dice el verso 5, continuemos leyendo juntos: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Gloria a nuestro Dios. Y qué bello lo que dice el verso 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Alabanza y gloria a nuestro Padre Celestial. Tomen asiento, por favor. Vamos a cantarle a la fidelidad de Dios con ese himno tan hermoso que tiene el número 187, y el título de ese cántico celestial es
grande es tu fidelidad. La alabanza y los honores siempre serán dados al nombre de nuestro Dios. Sigámosle cantando ese Rey eterno, ese himno que dice: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Es el himno número 190. Rey de reyes.
Qué hermoso es alabar a Dios en su presencia, porque la presencia de Dios la estamos sintiendo todos. Bendito el nombre del Señor. Y hermoso es saber cómo se difunde este evangelio. Por eso les invitamos a consultar nuestra página web www.idmji.org, donde pueden encontrar toda la información de la iglesia, toda esa palabra de vida que transforma su ser. Asimismo, nuestros canales de YouTube, nuestro canal de nuestra hermana María Luisa Piraquive Oficial, donde encuentra meditaciones, enseñanzas, estudios bíblicos, todo ese material espiritual para mejorar nuestra vida delante de Dios, poder hacer su voluntad y recibir su bendición, su merced, su bondad. Bendito el nombre de nuestro Padre eterno. Los invito a ponerse de pie, vamos a estar de pie, vamos a estarle cantando coros. Pero muy importante también ser muy agradecidos con el Señor, ¿verdad, hermanos? De Él vienen todas las cosas. Así que en esta oración démosle las gracias y también agradezcámosle que Él nos enseñe todo y le dé esa relevancia al mandamiento de diezmar y de ofrendar para que su iglesia siga creciendo. Entre todos, digámosle: Padre de la gloria, Padre celestial, Rey eterno, Señor, qué alegría estar aquí, qué alegría poderte expresar nuestra gratitud congregados. Que este sentimiento unánime de gratitud, Señor, se eleve delante de ti y tú lo recibas, Padre Santo. Gracias porque tú mismo es quien nos enseña a vivir este camino de paz, de gozo, de salvación, a examinar nuestra vida. Delante de ti es tu misericordia, tu manifestación a través de sueños, visiones, a través del don de la profecía. Tu doctrina inalterada, Señor, explicada por el mismo Espíritu tuyo directamente a nuestros corazones, nos da ese paso a una vida nueva, Señor, a una paz, a un gozo, a un santuario espiritual contigo donde encontramos todo lo que en la vida material jamás hemos podido alcanzar. Una felicidad verdadera es la presencia tuya en medio de nuestro ser. Dios de la gloria, por todo lo que haces, por el crecimiento de tu iglesia, por tu palabra, por tus bendiciones, por toda enseñanza, te damos las gracias, Señor. Y te decimos que estamos agradecidos, Padre, por habernos enseñado el mandamiento de diezmar y de ofrendar para ti, porque en ello entendemos que cumpliendo tu voluntad, este evangelio se extiende. Bendice este momento en que tu pueblo se disponga a darte a ti el primer lugar, ofrendando y diezmando. Todo te lo expresamos, Rey de los Reyes. Todo te lo decimos, Rey de la Gloria, en el amado nombre de tu Hijo, el único, nuestro Señor Jesucristo, alabado y bendito por los siglos. Sea para siempre el nombre de nuestro Dios. Dios es grande, su amor es grande, su obra es inmensa. Su poder no tiene límite. Cantémosle ese coro para alabar a nuestro Dios. El coro número 169. Grande es Jehová. Grande es el Señor. Gloria a nuestro Dios. Grande es Jehová.
glorificado el nombre de nuestro Dios. Y qué mejor manera de seguirle cantando, exaltándolo, bendiciéndolo, con este coro 168 que se titula Te exaltaré, mi Dios. Aplauso a nuestro Dios en todas sus congregaciones, y que este aplauso también sea de gratitud por la enseñanza que vamos a recibir de parte de nuestra amada maestra, de nuestra hermana María Luisa Piraquí. Los dejo con ella. Dios los bendiga a todos inmensamente. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los hermanos y hermanas que se congregan en la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Un saludo con mucho cariño para todas las personas recientes y personas por primera vez que vienen a este lugar. Así que Dios tiene lluvia de bendiciones a ustedes por disponer su corazón para estar atentos a la enseñanza de hoy, a la meditación de la palabra del Señor. Recordar todo lo que el Señor hizo hace más de 2000 años y que hasta el día de hoy está vigente. Su palabra está viva en nuestros corazones porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se ha encargado de vivificar estos escritos hasta hoy, y no sabemos hasta cuándo lo hará, y Él lo vivifica en nuestros corazones, en nuestra vida, y Él se manifiesta. Así que ese Dios que nosotros encontramos aquí en la Biblia, esas historias, esas narraciones de todo lo que Dios hizo en la antigüedad, todo eso hoy Dios lo repite con nosotros. Él lo revive con nosotros para que conozcamos y sintamos qué es tener un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que existe. Porque qué tristeza el día de hoy cuando la ciencia,
la tecnología, las filosofías y toda aquella sociedad que se preparan para un futuro diferente, que se preparan para estar explorando los planetas. Qué tristeza que todos ellos niegan la existencia de Dios. Pero qué hermoso es cuando nosotros, que hemos tenido la oportunidad de conocer a este Dios maravilloso en espíritu, porque Dios es espíritu y Él así se manifiesta, y nosotros lo sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro ser. Sentimos la presencia de ese Dios vivo y lo disfrutamos. Y por eso creemos que Dios existe. Entonces nosotros les hacemos la invitación a todos aquellos personajes, a toda gente del mundo que quizá escuchen por equivocación la enseñanza, y los invitamos para que busquen la Biblia, para que lean y para que le digan a Dios, ustedes los que no creen, les diga: Dios, yo que no creo en ti, deseo que te manifiestes en mi vida, deseo que tú hagas algo en mí para yo poder creer que tú existes, porque para mí es imposible, para mí eso es una locura, creer que tú existes, creer que existe un Dios invisible en espíritu, que se manifiesta, que no lo podemos ver, palpar. Eso es una locura. Esa es la locura del hombre. Esa debe ser su oración, usted que no cree en Dios. Y verá cómo Dios, en su misericordia, en su amor, Él le va a mostrar a usted su existencia y se le manifestará, y entonces ya usted estará cambiando de opinión. Bendito sea nuestro Dios. Que eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es todo lo que Él ha hecho en nosotros. Eso. Y por eso creemos en el Señor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, y allá ustedes también, ubíquense cada uno en su lugar y atiendan la enseñanza. Y como les decía, a Dios le gusta que se le alabe. Las alabanzas para nuestro Dios consisten en leer la Biblia, meditar en ella, cantarle a Dios los cánticos, los salmos y también canciones que muchas personas inspiradas compusieron para nuestro Dios y que son los cánticos que tal vez también nosotros cantamos. Hay cánticos desde el siglo XVIII, donde personas que tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fueron inspirados y de acuerdo a sus experiencias y a sus vivencias que tuvieron en su vida con el Señor, compusieron cánticos maravillosos. De esos cánticos nosotros hoy cantamos y le cantamos a Dios. Y qué bueno fuera que nosotros también meditáramos en todas las palabras, en todos los mensajes que hablan estos cánticos. Sería muy bonito, porque así cuando le cantamos al Señor ya sabemos qué es lo que le estamos diciendo a Dios. Y esas son las alabanzas para Dios. A Él le gusta que se le cante. Al Señor le gusta que se le interprete un instrumento de música, pero Él exige que las personas que interpretan los instrumentos de música para Dios sean personas santas, rectas, personas que verdaderamente ameritan y merecen tocar o interpretar un instrumento de música para Dios. Eso no es cualquier persona que sabe de música y que se para por allá en un concierto, quizá. No es de ellos, de quien Dios se agrada recibir las alabanzas, sino de hombres y mujeres que, aparte de tener sus talentos musicales, tienen un corazón limpio para Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios exige de nosotros. Por eso nosotros sencillamente tenemos unas pistas musicales, porque es muy difícil ir a tener 1500 orquestas para repartir en cada iglesia una orquesta con un cantante. Es difícil, porque todo es un talento, un arte. Y como estamos nosotros preocupados más bien en alabar y glorificar a nuestro Dios con lo poco que tenemos, con lo poco o lo mucho que Dios nos dé,
Entonces, apelamos a las pistas musicales también y le cantamos al Señor esos himnos, como les dije antes, que vienen desde el siglo XVIII. Y a Dios le agrada eso. Al Señor le agrada que se le cante. Y es por eso que yo le he dicho a las personas, les digo, cuando ustedes estén en su vivienda, en su morada, ya en su casa, usted saque tiempo y cántele a Dios. Cante un coro, un himno. Lea un párrafo de la Biblia. Y de esa manera usted alaba a Dios y Dios se agrada de ello. Y nosotros aquí cuando venimos y nos congregamos como iglesia, pues hacemos lo mismo. Alabamos a Dios, lo honramos leyendo Biblia, cantándole coros, himnos, y lo hacemos con todo el corazón. Y eso es lo que Dios ve, que con todo el corazón le alabemos y el Señor se agrada. Así que aquí la iglesia es muy grande, la iglesia ha crecido, como Dios lo dijo desde hace más de 50 años, que crecería por todo el mundo y imposible en cada iglesia ya en todo el mundo ir a tener una orquesta. Eso es difícil, se sale del poder humano. Pero allá en todas partes se le enseña a la gente que con su garganta, que le cante a Dios y que si alguno que ya tiene los dones, que le sirve a Dios, que anda una vida recta y sabe interpretar instrumentos, pues que le cante y le alabe a Dios con sus instrumentos también. Aparte de la voz, que es el instrumento natural que Dios nos ha dado. Bien, hermanos y hermanas, esto es un consejo para ustedes, para que ustedes tengan esto en cuenta y ustedes no se sientan mal. No piensen que para cantarle al Señor hay que ser profesionales, sino el corazón, la sinceridad, y que hay que pedirle a Dios que nos ayude para que cada día que pasa nosotros podamos vivir la vida recta delante de Él. Eso es lo que le pedimos a nuestro Dios. Que mi Señor los bendiga a todos grandemente. Y en el día de hoy, hermanos, ya les dije en la enseñanza anterior que íbamos a comenzar a leer los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que son la historia de la iglesia primitiva, la historia de todo lo que vivieron los apóstoles cuando los inicios de la predicación y la manifestación del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Entonces, aquí en estos Hechos de los Apóstoles en la Biblia de español, encontramos algunas vivencias, algunos testimonios, la forma como vivieron los apóstoles, aunque no encontramos todo, porque realmente que si se hubiesen escrito todos los libros, como dice por ahí el apóstol, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que sucedió, de toda la manifestación de Dios, milagros y señales que el Señor hizo con sus discípulos, con sus seguidores. Entonces solamente quedó escrito un poquito para nuestra información y para que nosotros también nos guiemos a través de ello en la forma como nos debemos conducir en la iglesia del Señor, en el camino de nuestro Dios. Gracias al Señor le damos. Y así que vamos a abrir Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y en la lectura anterior, que fue el capítulo 1, que decía aquí el apóstol Lucas, decía Lucas que era el médico, y él dice que le escribió a un personaje muy importante de la época llamado Teófilo. Él le escribió todo lo que había escuchado, lo que había oído hablar del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra predicando el evangelio, precisamente allí en Jerusalén. Y así sigue la narración, aunque nosotros ya después echamos al olvido que es una narración que estaban contando, estamos viendo aquí es como un testimonio más bien de la manifestación del Señor. Entonces dice aquí el capítulo 2, el verso número 1. Dice que estando los apóstoles, ¿no? Me salgo del verso. Estando los apóstoles y mujeres y hombres estaban allí reunidos en un lugar llamado el aposento alto. Dice que había 120 personas. Ellos estaban orando todo el tiempo, esperando que llegara la venida, que viniera el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo les había dicho
antes de subir al cielo, les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga el poder de lo alto y ustedes sean revestidos o investidos del poder del Espíritu Santo. Y así lo hicieron, y dice que se congregaban allí en el aposento alto a orar, a alabar, hasta que llegó el gran día de esa promesa maravillosa en que vino el Espíritu Santo, descendió al grupo. ¡Qué hermoso! Nosotros nos imaginamos cómo pudieron haber sucedido estas maravillas del Señor. Así que dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí cuando dice que vino un estruendo como de un viento recio, hermanos, yo sí puedo más o menos imaginarme cómo sucedió esto. Porque yo recuerdo, hermano, y a manera de testimonio, en el inicio, cuando el Señor a mí me dio el Espíritu Santo la primera vez y los dones, yo no sabía que había que imponer manos a la gente. Yo no sabía cómo era que yo tenía que impartir el don de profecía que Dios me había dado. Entonces yo simplemente profetizaba en voz alta y le daba profecía a cada persona delante de todos. Y todos escuchaban la profecía de cada uno. Entonces, bueno, yo pensaba que eso era así. Pero llegó un día, una noche de alabanza, que el Espíritu Santo comenzó a enseñarme cómo era que yo tenía que ir a imponer manos y darle profecía a la persona, pero discretamente, digamos, a la persona solita, que nadie escuchara. Porque podían ser cosas muy privadas y los demás iban a escuchar. Entonces el Espíritu Santo me empujaba, yo sentía un viento, como dice aquí, un viento recio. Y yo sentía un viento recio como un soplete, no sé si eso será correcto, que existen los sopletes a nivel mundial, hermano Camilo, no sé, quién está por ahí que me ayude. Sí, o un fuelle. Sí, soplete o un fuelle, ¿no? Porque es que quiero que me entiendan, porque esto, como va para más de 60 países, bueno, por allá me entenderán o busquen en el diccionario. Entonces, yo sentía como ese viento recio fuerte detrás de mí que me empujaba. Y me empujaba hacia una persona. Y cuando yo llegaba ya sobre esa persona, pues yo le imponía manos, porque yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Y le imponía manos y salía la profecía. En esa época yo era ingenua, yo no conocía todo esto de Dios, yo no lo conocía, para mí era nuevo todas estas experiencias. Entonces yo le daba profecía, luego yo terminaba de darle profecía, luego me retiraba y comenzaba a seguir alabando al Señor, y de pronto otra vez ese viento fuerte recio por detrás de mí me empujaba y me hacía caminar hacia otra persona, y así sucesivamente pasó con las 12 personas que estábamos esa noche. Entonces aprendí que tenía que imponer manos y dar la profecía solamente a la persona que los demás no escucharan. Eso fue lo que yo aprendí. Bueno, entonces me salí de aquí de la lectura porque recordé esta vivencia, y para que ustedes sepan que eso es verdad, eso existe. Existe el viento recio que puede empujar a una persona o se la puede llevar volando también. Así como sucedió por aquí en las historias, que el Espíritu Santo trasladaba a un discípulo de un lugar para otro, se lo llevó así como si fuese un torbellino o un tornado, y se lo llevó por allá para otro lugar y resultó en otro sitio la persona. Eso es real. La gente lee y dice, esto es una mentira, es una locura. Yo soy testigo que viví esta experiencia del viento recio llevándome a un sitio. Gloria a mi Señor. Entonces aquí dice, es verdad y lo creo, dice, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, que todos vieron visiones y veían lenguas.
de fuego. Dice que eran unas lenguas como de fuego. Nosotros ya nos imaginamos esas lenguas de fuego. Dice, y se asentaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como evidencia comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verdadero y cierto este pasaje. Porque nosotros, no todos, pero sí la mayoría de nosotros, hemos vivido estas experiencias. Aquí los hermanos que están conmigo, algunos de ustedes seguramente han vivido esta experiencia de que estando orando, alabando a Dios, usted empezó a hablar otras lenguas, otro idioma que no es el suyo, el natural, y usted ha sentido la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos dicen amén, dicen los hermanos, porque lo han vivido. Yo lo viví, lo he vivido. Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaban a hablar un lenguaje desconocido. Es un lenguaje que uno mismo no puede interpretar. En este tiempo, como era la primera vez que el Espíritu Santo se manifestaba, dice que en el sitio en esa ciudad había mucha gente de muchos países y de muchos idiomas o dialectos. Tenían muchos lenguajes, muchos idiomas. Entonces ellos, dice que comenzaron a entender un mensaje que el Espíritu Santo le estaba dando a cada uno. Porque aquí en el verso 6 dice en el 4, cuando dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablaran, dice, entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y como ellos venían de todas las naciones, pues tenían diferentes dialectos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Es que hubo un estruendo y aparte hubo como si fuera un temblor, como si fuese un temblor, un terremoto, lo que hubo ya en ese lugar. Y por eso toda la gente espantada, se espantó, se angustió, se preocuparon tanto que vinieron a mirar qué era lo que estaba aconteciendo y se reunieron todos allí. Entonces dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, como son galileos, hablan un solo idioma. ¿Y por qué? ¿Por qué les oímos hablar? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice que había partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en todas las regiones de África y más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estaba toda esta clase de gente allí reunida, congregada. Y dice en el 11, cretenses y árabes también. Y dice, y nosotros todos les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestro idioma, las maravillas de Dios. Bendito el Señor. Dios vive. Gloria a nuestro Dios. Y dice, y estaban todos atónitos, maravillados, asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, los incrédulos, los necios, los rebeldes, los duros de corazón, dice, burlándose, decían, están embriagados, están llenos de mosto, están embriagados, ebrios. En otros países dicen borrachos. En el término, pues, vulgar del idioma común. Entonces, sin embargo, a pesar que ellos estaban, estos incrédulos, burlándose, se estaban dando cuenta que algo diferente estaba ocurriendo. Algo extraño
estaba pasando. Sucedían cosas extrañas ese día. Todos perplejos, asombrados. El Espíritu Santo les hablaba a cada uno un mensaje. Y esos mensajes quizá eran promesas de Dios, llamados de atención, amonestaciones, un llamado a creer al Evangelio de Cristo, un llamado para creer en Jesucristo, el que habían crucificado y que resucitó y que algunos decían que era mentira que había resucitado. Pero el Espíritu Santo allí habló por la boca de todos estos 120 que estaban allí orando, esperando el poder de lo alto, esperando la promesa del Señor. Es así como Dios se empieza a manifestar desde el principio, cuando inició la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, cuando inició la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo, porque el evangelio verdadero de Jesucristo es aquel donde el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de cada persona. No es solamente en la vida del pastor, porque algunos enseñan que es solamente el pastor el que está aquí en el púlpito, el único que tiene el Espíritu Santo y el único que profetiza, pero la profecía es hablar y decirle a alguna persona, decirle, sí, a usted le va a ir bien ya. Eso es lo que profetizan. Pero no los creyentes, ellos no tienen derecho a recibir. Eso no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es que desde el que está en el púlpito y el resto de creyentes tienen que recibir el Espíritu Santo, tienen que hablar otras lenguas, tienen que tener los dones espirituales. Todos tienen que trabajar y servirle a Dios, todos. Ese es el evangelio verdadero de Jesucristo. Si en algún lugar que usted se congrega no hay esta manifestación, sepa que ese no es el verdadero evangelio de Jesucristo. No lo están predicando, ni practicando como es. Entonces usted busque a Dios, busque el verdadero camino de Dios y Dios se lo mostrará y Dios lo llevará al lugar verdadero. Porque Dios mira la sinceridad de cada corazón, la sinceridad de una persona. Eso lo mira Dios y por eso Dios lo guía, lo enseña, le dice, ven a este lugar. Ve allí, porque allí es donde yo me manifiesto. Gloria a mi Señor. Eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros. Eso ha hecho Dios en más de 60 países, en las congregaciones. A cada uno lo ha traído el Espíritu Santo. Gracias a mi Dios. Bien, seguimos aquí en la lectura, donde dice que otros se burlaban y decían estaban ebrios. Y en el verso 14 dice... Entonces, ¿pueden leer ustedes el verso 14? Todos. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces el apóstol aclaró y les dijo, no. Dice, estos no están ebrios. Les dice aquí en el verso 15. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son, o allá, las 9 de la mañana. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Dice que el apóstol Pedro en ese momento citó al profeta Joel, donde él dice, Joel dice, y en los postreros días dice Dios, es decir, al futuro, y el futuro era el advenimiento del Señor Jesucristo y su manifestación. Ese era el futuro que hablaba los profetas de la antigüedad. Entonces Joel dice, y en los postreros días, es decir, cuando se manifieste Jesucristo, el Mesías, el Rey, el enviado de Dios, cuando Él se manifieste, mire lo que va a suceder.
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, cuando dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne, la carne significa ser humano, sobre todo ser humano. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sí ve? Aquí no está diciendo que solamente va a profetizar el predicador que está en el púlpito. No, y dice que todos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aparte de tener el don de la profecía, iban a ver visiones y iban a tener sueños. Todo esto se está cumpliendo, se cumple el día de hoy en nuestras vidas. Todo esto yo lo testifico que se ha cumplido en nuestras vidas desde hace ya casi 60 años. Porque yo llegué siendo una persona que jamás había leído la Biblia por primera vez. Y yo no sabía que existían tantas religiones. Me habían hablado de una iglesia tradicional, mi familia, pero tampoco no era muy devota a estar allá en ese lugar. Creía en Dios, pero lo sentía lejos, lejos de mí, muy lejos. Miraba al cielo y yo pensaba que más allá del cielo era donde estaba Dios. Bien, pero yo cuando llegué al conocimiento de esta Biblia y cuando Dios me habló por primera vez, eso fue para mí renacer de nuevo, nacer de nuevo. Para mí fue algo hermoso, maravilloso y me enamoré de Dios. Y desde entonces, el tiempo se me ha pasado que me parece que fue ayer. Han pasado estos años y a mí me parece que fue ayer. Pero he visto la mano de Dios y su manifestación, sus prodigios, sus milagros. He visto tantas cosas que cada día me enamora más del Señor. Y le digo, Señor, me faltó vida, me falta vida, porque hasta ahora estoy empezando. Le digo al Señor, hasta ahora estoy empezando y sin embargo yo estoy ya en el ocaso de la vida y estoy hasta ahora empezando tus caminos. ¿Cómo les parece eso? Ese es el amor de Dios. Porque para Dios no existe el tiempo. Con el Espíritu Santo el tiempo se va y no lo sentimos porque Dios está ahí con nosotros. Su manifestación, qué hermosa es la manifestación de nuestro Dios. Qué hermoso es los testimonios que yo he sido testigo de visiones, de sueños, de profecías, de promesas de Dios cumpliéndose. ¿Cómo voy a dudar de Dios? No se puede dudar. Y aquí dice que era la promesa para ese futuro. Gloria a nuestro Dios que estamos viviendo ese futuro. Y aquí estamos disfrutando de profecía, de visiones, de sueños. Y en el verso 18 dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando él dice de cierto sobre mis siervos y siervas, él se estaba refiriendo a esa gente que inició con él, a sus apóstoles y a toda aquellos 120 que estaban ahí reunidos y recibieron, y que los que critican y que no creen y dudan dijeron que estaban ebrios. Ellos en ese momento eran los siervos del Señor, porque fueron los primeros. Y ahí dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y por eso Pedro le decía, no están ebrios. Es el Espíritu Santo, es el poder de Dios en la vida de cada uno. Verso 19, daré prodigios arriba en el cielo. Claro, ¿cómo no iba a dar prodigios arriba en el cielo? Todo lo que, los bienes, los beneficios, todas las bendiciones, todo lo que recibimos, lo bueno de parte de nuestro Dios, ¿viene de dónde? Del cielo, viene de Dios, viene de arriba, de lo alto. Eso, viene de lo alto. Entonces dice, los prodigios vienen de arriba. Daré prodigios arriba en el cielo. Daré señales abajo en la tierra. Las señales de abajo en la tierra, ¿quiénes eran? Pues empezando que hubo un temblor en esa casa cuando el Espíritu Santo llegó.
Y luego ellos comienzan a hablar en lenguas, luego ellos comienzan a profetizar, después empiezan los milagros. Esas son las señales en la tierra, todas las señales. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios hace milagros y sana a la gente, la liberta, la sana, la guarda de los peligros, los protege, les ayuda con el trabajo, con todas las cosas necesarias del hombre que necesita vivir en la vida, y uno ve la mano de Dios ayudándole. Esas son las señales de la tierra, esas son señales que Dios da para que nosotros creamos, para que nosotros no dudemos y nosotros sigamos confiando más en Él. Glorioso es el Señor. Entonces aquí dice que los prodigios arriba, las manifestaciones, los milagros de luego, las señales de abajo, lo que recibimos los seres humanos de la mano de Dios. Dice sangre y fuego y vapor de humo también, como era la manifestación de esa manifestación del Espíritu Santo. Cuando Él se manifestaba, dice que la tierra, que tembló el lugar. Y no solamente esta de sangre y fuego, nosotros también vamos a ver y hemos visto, y los primeros discípulos sufrieron la persecución y ellos fueron sacrificados también. Entonces vemos ahí muchas cosas simbólicas, muchas cosas literales que se pueden interpretar literalmente, pero hay muchas cosas también que se interpretan a manera pues de simbología, la forma de la manifestación de Dios en los seres. Y dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor grande y manifiesto se estaba refiriendo a la venida del Señor en las nubes a llevar su pueblo, a llevar su iglesia perfecta y santa, que Él mismo se encargará de perfeccionarla, de santificarla. ¿Cómo? Con los dones espirituales, con el don de profecía, con el don de visión, de sueños, discernimiento, con todos los dones que el Señor da. Con eso la iglesia se tiene que perfeccionar, porque la iglesia es compuesta por la misma gente, los mismos creyentes, la misma persona que tiene que cambiar y vivir la vida santa. Pero ¿quién le ayudará? El Espíritu Santo, y los dones son los que le ayudan a perfeccionar. Y entonces se cumple que el Señor dice que llevará una iglesia santa, perfecta, sin mancha y sin arruga. Nosotros como humanos no podemos perfeccionarnos, cambiar, pero el Espíritu Santo con sus dones sí nos cambia y nos ayuda. Y Él nos va perfeccionando y nos va enseñando y nos va corrigiendo. Entonces aquí dice que antes que venga el día del Señor, ya llevamos más de 2000 años y todavía estamos a la espera del día del Señor, la venida del día del Señor. En el verso 21 dice, todo aquel hombre o mujer que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero ¿qué significa invocar el nombre del Señor Jesucristo? Recuerden que en ese mismo tiempo no creyeron en el Señor Jesucristo, porque todos dijeron que Él era un impostor, un mentiroso. Y los mismos judíos, el mismo pueblo de Israel, no le creyó, porque ellos dijeron que Dios era espíritu y que a Dios no se le podía ver, y que por lo tanto, ¿cómo era posible que Jesucristo dijera que Él era el Hijo de Dios? Y que en algunos casos Él mostró ser Dios. Entonces, por eso se enojaron y por eso es que lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero el Señor hizo muchas manifestaciones, muchas señales, muchos prodigios, y les demostró con doctrina que Él era el enviado del Señor, que Dios iba a mandar, que Dios iba a tomar carne y se iba a volver ser humano por un tiempo para vivir con los hombres, para predicarles, para enseñarles, decirles que sí se podía cumplir los mandamientos de Dios como ser humano, porque el ser humano decía, es muy difícil cumplir y nosotros no nos podemos comparar con Dios, porque Él sí puede, porque tiene poder, y nosotros los humanos no podemos cambiar porque no tenemos ese poder. El Señor dijo, me voy a volver, me voy a convertir en un ser humano por un tiempo y le voy a demostrar a este pueblo, a esta gente, en ese tiempo los israelitas, los judíos, dice, me les voy a demostrar que yo me voy a comportar como un ser humano y voy a sufrir y voy a soportar todo y voy a cambiar y voy a
realmente a cumplir todas las cosas, la ley. Y les voy a demostrar que sí se puede. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Por eso nuestro Dios tomó carne y a esa carne le llamó Jesús de Nazaret. Y fue por un tiempo, como por 33 años. Entonces ahí se manifestó Dios. Por eso es que después de esto, que el Señor ya subió al cielo, Él le dice a los apóstoles, ya prediquen este evangelio, predíquenle a la gente. Y dígale a la gente que ahora el camino para ir a la vida eterna tiene una sola puerta y hay un solo camino para ir a la vida eterna. Enséñele a la gente, a todo el mundo, vayan por el mundo y predican y enseñen este evangelio y les dicen que para ir a ganar la vida eterna, para tener salvación, hay un camino y una puerta llamada Jesucristo. Jesús de Nazaret o Jesucristo. Por eso aquí en el verso 21 nuevamente dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será, hablando de un futuro. Podría decir, y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo probablemente adquirirá la salvación. ¿Por qué? Porque si sigue fiel el camino hasta su muerte, entonces va a ganar la vida eterna. Pero si invoca al Señor y vive en el evangelio por un tiempo y luego retrocede o se vuelve atrás o se olvida de Dios, entonces no será salvo. Pero si es fiel, invoca al Señor, que es creer en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es el Dios mismo y que es el enviado y que es el único camino que lleva a vida eterna, que es la única puerta para entrar, entonces es fiel hasta la muerte, esta persona será salva porque fue fiel hasta la muerte. Entonces gana su salvación. Eso es lo que dice este verso 21, que lo han malinterpretado muchas religiones. Muchas religiones interpretan mal porque ellos dicen, no, es que como aquí dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces yo, Señor, Señor, ay, Señor, Señor, ten misericordia. Ay, sí, yo creo en Dios, sí. Sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Eso se llama, sí, creer y decir que cree, pero no es practicante. Invocar el nombre del Señor no es solamente creer y decir, sí, yo creo en el Señor, creo en Dios, sino practicar los mandamientos de Dios. Practicar todo lo que Dios nos enseña, todos sus mandamientos, vivir en esa vida recta que Él quiere. Eso es lo que se llama la plenitud, lo completo. Invocar el nombre del Señor es vivir en Él hasta el día de la muerte. Es eso. Entonces dice, será salvo. Porque hay muchos que invocan. Por allá en Santiago, decía el apóstol Santiago a la gente, dice, sí, toda la gente dice, yo creo. Los demonios también dicen lo mismo. Los demonios también creen. Pero ellos son salvos, ellos son buenos, ellos son rectos, no, ellos son malos. Los demonios hacen el mal, hacen la maldad, y ellos creen en Dios. Claro que tienen que creer en Dios porque Él es el jefe, nuestro Dios es el que manda, y entonces ellos tienen que someterse y humillarse también, pero son rebeldes y hacen todo lo que hacen es en contra de la voluntad de Dios. Entonces el apóstol daba ese ejemplo. Dice, así le pasa a muchas personas. Yo creo, pero no practica, no hace el bien, anda haciendo lo malo. Bien, entonces que quede claro este verso 21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, eso lo predicó Pedro, y aquí en el verso 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos. Porque les está diciendo que fueron los inicuos los que le dieron muerte al Señor, porque fueron los soldados romanos, que ellos no tenían nada que ver con el pueblo del Señor. Y dice el 24, al cual Dios levantó, es decir, al Señor Jesucristo, Dios lo levantó
suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Dice que la muerte no fue capaz de retenerlo a él y por eso fue que resucitó al tercer día. Porque David dice de él en el 25, veía al Señor. Entonces aquí cita un salmo. El Salmo 16 del 8 al 11 dice, veía al Señor, dice David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba el rey David profetizando, hablando, y era el mismo Señor, el mismo Hijo de Dios, el que estaba en la boca de David para proferir estas palabras proféticas. Y era el mismo Señor que estaba diciendo, dice, porque tú no dejarás mi alma en el sepulcro, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción, es decir, que mi cuerpo se vaya a corromper, a destruir, a pudrirse, llamémoslo así de esa manera, corromperse y deshacerse en el polvo de la tierra. Eso era lo que decía, que su cuerpo no fuera a corromperse. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Por eso fue que él resucitó con su cuerpo, porque no era permitido por Dios que él fuera como cualquier ser humano que después de su muerte le sepultan y con el tiempo se vuelve polvo. En el verso 29 dice, varones hermanos, esto es la predicación que Pedro les está dando ese día del día de Pentecostés allí, a toda la gente que se congregó, y les está enseñando el evangelio, el inicio del camino de Dios, y les está testificando, mencionando en el Antiguo Testamento que ya todo había sido dicho por los profetas. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta David y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esto fue profetizado y eso está también en los Salmos. Y ahí se estaba cumpliendo porque el Señor era el rey, pero era un rey espiritual, no un rey físico. Aquí en el verso 31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro o en el Hades, ni su carne ni su cuerpo vio corrupción, no se corrompió, no que tomó mal olor, nada de esas cosas. Dice, a este Jesús resucitó Dios. Aquí estaba refiriéndose a ese Jesús en la parte de la carne que Dios había tomado para volverse un hombre normal, un ser humano. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo lo que ustedes están viendo y oyendo, que ellos hablan lenguas, que ellos están profetizando, todo esto lo recibimos de Dios, porque Dios se lo dio al Señor Jesucristo en la parte humana, porque Dios se hizo hombre y él se comportó como ser humano. Entonces dice que todo lo que le dio era lo que ellos ese día estaban experimentando. Y dice aquí en el verso, vamos en el verso, ¿qué, hermanos? En el verso 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él dice, él profetiza, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, que David estaba viendo la visión. En la visión vio al Señor Jesucristo que se dirigía al Padre. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate a mi lado derecho, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos de él, ¿quiénes eran? Los enemigos del Señor, los primeros enemigos, pues el mismo pueblo judío. Ellos fueron los primeros enemigos, y luego los otros enemigos que ya el Señor fue
se fueron formando después de su predicación, aquellos hasta el día de hoy incrédulos, ateos, que dicen que no creen que Dios no existe, en fin. Todo eso pues son enemigos de Dios. Y aquí dice que esas personas un día estarán allí postradas, humilladas a los pies del Señor, pidiendo clemencia, seguramente. Y dice aquí en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, mire lo que sucedió después de esto, hermanos, cuando él les predica y saca todas las profecías del Antiguo Testamento dicha por el profeta, aquí por el Salmo, el profeta, por el rey David, que él era profeta también. Entonces, él les enseña y les está hablando ahí a toda esta gente que eran judíos y también de muchas naciones. Y dice que cuando escucharon todo esto que Pedro dice, en el verso 37 dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire la promesa del Espíritu Santo. Para los incrédulos, para los que dicen que son cristianos, para los que dicen que leen la Biblia, que son de religión cristiana y que no practican esto. No lo practican porque como no lo creen, ni buscan ni le piden a Dios, porque como no quieren ser sinceros con Dios, sino que quieren ser materialistas y cada uno por su lado buscando lo suyo y el materialismo que está ahí. Entonces el corazón lejos de Dios. Entonces por eso el Señor no da el Espíritu. El Señor da el Espíritu es aquella gente, hombres y mujeres que aman a Dios y desean con todo el corazón tener a Dios en su vida, en su ser, y que desean agradar a Dios y desean aprender más de Dios, aprender sus caminos y poner en práctica sus mandamientos. Esos sí son los que se preocupan y esos son los que piden y ellos son a los que el Señor les da el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí le dice Pedro, arrepentíos porque ustedes, les dice a los judíos de esa época, ustedes llevaron al Señor a la cruz del Calvario y lo sacrificaron injustamente. Ustedes, arrepiéntanse, les dice Pedro. Y luego bautícense, es decir, pues mándense a bautizar. Era un decir cuando le dice bautícense, es cada uno tome su decisión de bautizarse en agua. Y dice, y luego para que Dios los perdone los pecados, dice, para que Dios les perdone todos esos pecados que ustedes cometieron durante toda su vida. Y hasta el día de hoy que usted se quiere arrepentir y creer en el Señor y buscar a Dios, entonces ya esos pecados, después de que te bautices en agua, entonces ya Dios te perdona tus pecados de la antigüedad. Y tú comienzas a ser un hombre nuevo, un hombre o una mujer nueva para Dios. Y de ahí en adelante, entonces Dios es el que se va a encargar de dirigir tu vida y hacer que no sigas pecando, que no vuelvas a pecar, te limpia, te transforma. Entonces tú comenzarás a vivir la vida recta y santa delante del Señor. Eso fue lo que él quiso decir en este verso 38. Y dice, y después de que se bauticen, entonces para los perdón de los pecados les dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero recibir el don del Espíritu Santo tiene que ser con demostración. Porque hoy día la gente, las religiones y los que dicen ser cristianos, dicen, no, yo ya tengo el Espíritu Santo porque eso me lo dijo el pastor de mi iglesia. El pastor de mi iglesia llegó y levantó la mano y dijo, recibe el Espíritu Santo. Y yo ya lo recibí. Y otro dice, no, es que yo allí en mi iglesia el pastor sopló, hizo, y entonces yo recibí el Espíritu Santo. Eso es lo que se inventan. Y engañan a la gente, porque es como humanos, es difícil recibir lo del espiritual, lo de Dios, como humanos que somos. Pero si tenemos un corazón sincero, honesto, que amamos a Dios y queremos lo de Dios y queremos agradarlo, entonces Él nos da eso con una facilidad,
Con tanta facilidad nos da el Espíritu Santo y los dones. Gloria al Señor. Así que no es que la gente dice, no, si es que allá en la iglesia ya me dotaron de todos los dones. Me nombraron hasta profeta. Otros dicen, no, es que a mí me nombraron apóstol. Ya me dieron el título de apóstol. No, pues títulos de hombres y nada es. Apóstol y profeta y no sabe nada. De Dios no tiene nada. Es que todo tiene que ser con demostración. Cuando se dice que recibiréis el don del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo llega a nosotros y hablamos otras lenguas y tenemos los dones. Y cuando yo oro por la gente o le impongo manos a una persona, entonces Dios hace los milagros. Entonces sí tiene los dones, sí Dios le dio dones espirituales. Es eso, con demostración. Entonces dice aquí en el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Mire, la promesa del Espíritu Santo es para ¿quiénes? Para vuestros hijos, dice vosotros y vuestros hijos, para los que están lejos, lejos, en el otro rincón del mundo, para cuantos en el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare nuestro Dios, llama, nos invita y nos da los dones espirituales, gloria a Dios. No se necesita ir a cualquier iglesia para que a usted le pongan esa investidura de apóstol o de profeta o de evangelista, y si no tiene nada, no demuestra que tiene a Dios nada. A ver, ¿dónde están los milagros? Uno le diría a una persona, bueno, a ver, yo quiero ver el primer milagro que Dios haga por usted siendo profeta, que lo titularon de apóstol o de evangelista. Eso es un engaño, una mentira. Es Dios el que da los dones espirituales y cuando Él los da, ahí sí que se demuestra. Gloria al Señor. Y aquí en el 40 entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba el apóstol y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, es decir, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, que es el camino que lleva a vida eterna. El 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces fueron los primeros 3,000 creyentes en la iglesia del Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión con unos con otros, con el partimiento de pan, con las oraciones. Bueno, ellos comenzaron a formar un gran festejo entonces porque estaban alegres, felices de una nueva vida habían iniciado, gloria al Señor. Y en el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona después de esos días, después de eso, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso, demostrando que tenían poder, demostrando que eran apóstoles, demostrando que tenían el Espíritu Santo. Dice que muchas maravillas y señales. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué bonito, pues había gente rica, gente muy pudiente en el tiempo, y dice que ellos vendían y le repartían a la gente pobre. ¿Cómo les parece esa alegría y esa felicidad de esta gente de haber experimentado la presencia de Dios en sus vidas, en sus corazones? Gloria al Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos. Yo pienso, hermanos, que nosotros nos imaginamos ¿cómo sucedieron esas cosas en ese tiempo? ¿Cómo sería todo lo que sucedió, la felicidad, la alegría que ellos experimentaron? Y vemos también cómo fue tanta la alegría y el entusiasmo que los que eran ricos tenían sus posesiones, vendían y le repartían a la otra gente, porque el amor de Dios comenzó a entrar a los corazones de cada uno de sus conciencias. Entonces, Dios haciendo esas maravillas, eso. Y nosotros no tenemos por qué sentir envidia en ningún momento, porque hoy el Señor ha manifestado en nuestras vidas.
El Señor se ha estado manifestando, yo digo desde hasta estos 60 años manifestándose Dios en mi vida, en nuestras vidas, porque yo pues más antes no conocía religiones ni estuve por allá en ninguna religión, pero yo hablo de lo que he vivido. Pero ¿cuántas cosas habrán vivido los que ya no existen, que estuvieron todo ese tiempo predicando, que dieron su corazón a Dios para que el Espíritu Santo siguiera morando en los corazones de ellos y siguieran así sucesivamente hasta que llegó la oportunidad en que Dios me puso a mí en ese camino y me envió a aquellas personas que tenían dones espirituales y que Dios me hablara a través de estas personas. Y que Dios me diera la orden de seguir y que había que seguir adelante porque Él iba a formar una iglesia grande, me decía el Señor. Voy a formar una iglesia muy grande, una congregación grande aquí y en todo el mundo, decía el Señor. Entonces me decía el Señor, y yo voy a respaldar y yo voy a dar todo lo necesario y voy a proveer con los dineros y estaré respaldando y estaré convirtiendo los corazones de la gente. Eso decía el Señor. Y eso lo he visto cumplido en la vida de muchos. Lo he visto y por eso creo en Dios. Por eso digo, Dios vive. Y por eso me atrevo a decir que en el lugar, la religión, quien quiera que diga que lee la Biblia, que es cristiano, si no se manifiesta el Espíritu de Dios, si no tienen los dones espirituales en sus vidas, se está engañando. No, yo no quiero que usted se engañe. Si usted quiere el camino verdadero, sea sincero y pídele a Dios que le muestre la verdad y que lo saque de donde está y lo lleve al lugar donde el Señor se manifiesta para que usted tenga también la felicidad, la alegría que nosotros tenemos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Los invito a leer la Biblia. Lean la Biblia, sean sinceros y amen a Dios. Amen a Dios de corazón y verá cómo Dios jamás los va a defraudar. Bueno, que la honra sea para Él. Gloria al Todopoderoso. Vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios grande, justo, misericordioso, clemente. Gracias, Dios, porque tú vives, existes. No sé, Señor, cómo la gente se atreve a negar tu existencia. Cómo la gente se atreve a burlarse de tu nombre, de tu palabra. Y se atreven a querer borrar de la mentalidad del ser la existencia tuya o tu nombre o que tú existes. Pero nosotros, Señor, sabemos que tú eres grande, eres el dueño de la creación, eres el dueño del universo y el que gobiernas, y que tú toleras y tienes mucha paciencia a los necios, pero también sabemos que llegará el día en que esa paciencia se va a terminar y entonces tú enviarás castigo a aquellos indolentes, caprichosos, rebeldes, incrédulos y duros de corazón que no quisieron amarte. Pobre de ellos, Señor, porque esto duele en nuestro corazón y desearíamos que todos llegaran al conocimiento de tu verdad y de tu palabra. Pero seguimos aquí, Señor, en la lucha con tu ayuda, con tu respaldo. Respáldanos a todos. Ayúdanos, Señor, para que todos llegamos a comprender y a entender que nuestro trabajo es evangelizar y hablarle a un alma de ti, imponerle manos y darle de lo que tú nos has dado. Ese es nuestro deber, Padre, y ayúdanos para ganar muchas almas para el reino de los cielos. La honra y la gloria y la alabanza para ti, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y ahora también te pido, Señor, en tu misericordia, que extiendas tu mano, Señor, sobre los enfermos, todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que están enfermos, que tienen diversas enfermedades, que tú los sanes, los libertes, los guardes, los protejas. Tú oyes la oración y tú sabes, mi Señor, quién te está pidiendo a ti por sanidad.
También la liberación, también quitar, reprender brujerías, hechicerías y maldiciones. Y todos esos espíritus inmundos que poseen a muchas personas y los tienen esclavos. No los dejan hablar, no los dejan pensar, no los dejan coordinar ideas. Señor, eso es triste y doloroso cuando vemos a estas personas así en este estado. Señor, tu misericordia y tu amor, tu poder, mi Padre. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, eterno Dios. La honra para ti, la gloria para ti. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios. Muchas bendiciones para todos ustedes. Abrazos, mis queridos hermanos. Y para los niños, que mi Dios me les bendiga. Aquí ustedes también, gracias y el Señor les bendiga.